En realidad es para preocuparse de la situación que está atravesando el país, las reformas estructurales que está planteando el gobierno después de las elecciones, la reforma laboral, tributaria y previsional, son reformas que marcan una continuidad con lo que venía haciendo desde que ganaron las elecciones, una continuidad de medidas que benefician a las grandes empresas y perjudican a los trabajadores, a los jubilados, y que de alguna manera también avanzan en un plano de desfinanciar a los estados provinciales y municipales. Por eso nos parece importante llamar en conjuntos oponernos a estas reformas que de alguna manera ya se están tratando en el Congreso de la Nación, en comisiones y demás, pero que prontamente se van a tratar como leyes y que gravemente van a afectar los intereses de los argentinos. Una reforma laboral que propone flexibilizar el trabajo, abaratar el despido, una reforma previsional que propone bajar las jubilaciones, es decir, ajustarlas por inflación, cuando se venían ajustando de otra manera, que les daba un aumento semestral importante, o por encima de la inflación por lo menos, ahora no, se va a ajustar eso, se va a establecer un tipo de jubilación de privilegio para aquel que haya aportado 30 años, entonces quien no haya aportado 30 años y haya accedido a la jubilación mediante una moratoria, por ejemplo, no va a poder acceder al 82% móvil. Y se está poniendo en peligro el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo que sostiene el sistema público de jubilaciones. Esto ya lo habíamos dicho cuando se votó la ley de blanqueo el año pasado, en el 2016, perdón. Y ahora otra vez avanzan contra esto, que lo que hace es desfinanciar básicamente el ANSES, el sistema público, y poner en riesgo el sistema de jubilaciones y también el sistema de pensiones y asignaciones, ¿no? La asignación universal por hijo también corre riesgo porque va a pasar a ajustarse por inflación y no como se venía ajustando actualmente. La verdad que son una serie de medidas preocupantes que nos tienen que poner en alerta y nos tienen que de alguna manera posicionar de cara a los gobernantes, a los que elegimos, a los intendentes, a los legisladores, para que se opongan en el Congreso y para que los municipios y las provincias salgan a defender los intereses provinciales y salgan a exigir que no se desfinancie el Estado para poder seguir haciendo política y resistir esta embestida contra los trabajadores, los jubilados y los pequeños comerciantes, ¿no? Leandro, ¿cuál crees que es el rol de los sindicatos en este momento? Porque de eso se discute mucho y uno como trabajador espera que lo defiendan, ¿no? Pero se ve últimamente muy confusa la información estas últimas semanas. Sí, vemos una cúpula de la CGT que se alinea prácticamente aceptando algunas cuestiones importantes y nocivas para los trabajadores, pero sí creemos que hay un sector del sindicalismo que está en contra, el sector de bancarios, de Palazzo, el sector de camioneros, una parte importante, con el hijo de Hugo Moyano, con Pablo Moyano, también en el sector de la CTA, de trabajadores de la educación, de trabajadores vinculados a la CETERA, a ATE también, que se oponen a este conjunto de reformas laborales, previsionales y también la tributaria, porque entienden que representa un retroceso terrible para los trabajadores. Lo están viendo en Brasil, lo vivimos en Argentina en los 90 y esto sabemos que no genera ni puestos de trabajo, ni baja la pobreza, ni nada por el estilo, sino que lo que termina haciendo es hacer que los trabajadores sean más vulnerables, perder empleo y facilitar que se utilice al trabajador como se quiera porque no tiene derecho a reclamar absolutamente nada, ¿no es cierto? Bueno, la provincia de Río Negro ya se vio el cierre de muchas empresas privadas, ¿no? Que empiezan a cambiar sus formas de venta supuestamente, pero en definitiva quedan muchos trabajadores en la calle. Sí, sí, el ejemplo de Lucayoli es un ejemplo claro a nivel provincial, pero hay otros ejemplos de empresas privadas que cierran por el conjunto de políticas económicas. No queremos repetir lo mismo que venimos diciendo, pero han destruido el mercado interno, han abierto las importaciones, han metido tarifazos de luz, de electricidad, de gas. Ahora un aumento mayor del combustible que perjudica claramente el costo de comercialización de los pequeños comerciantes. A nivel local, por ejemplo, en la escala de Bolsón, se ha aumentado las tasas comerciales muchísimo para compensar la salida de ingresos que tenía que venir de la provincia y de Nación y se aumentaron las tasas locales, entonces se está perjudicando al pequeño comerciante, al pequeño productor, incluso a los trabajadores de empresas como la de Lucayoli, que van a perder sus empleos porque hay un conjunto de medidas económicas que solo priorizan los intereses de los grandes bancos, de las grandes exportadoras y de las grandes empresas. La única que se beneficia es la anónima y grandes cadenas de comercialización que no tienen ningún tipo de costo al asumir estas políticas. Así que sí, estamos muy preocupados, nos parece que hay que hacer un llamado ciudadano, si se quiere, a que la sociedad se movilice, a que le exija
a quienes eligió, a sus intendentes, a sus gobernadores, a sus legisladores, que voten en contra de estas leyes. La semana que viene se vota en la legislatura de Río Negro la adhesión a la ley de RT, que es otra ley que perjudica a los trabajadores, que les impide ir a discutir en el plano judicial cuando le han arrebatado algún derecho, cuando ha tenido algún accidente, lo pone prácticamente a disposición del empleador, y me parece que ese tipo de medidas tenemos que repudiarlas en conjunto. Al igual que la de financiación del Estado provincial y municipal, que va a impedir que el Estado municipal haga obras, que el Estado municipal se encargue de proteger a los pequeños comerciantes locales, que se encargue de atender las necesidades sociales más urgentes. Hay una escala tremenda de políticas que financian el Estado municipal, el Estado provincial, y lo único que hacen es, de alguna manera, priorizar los intereses concentrados de la economía.